Referir ahora a las posiciones relativas entre una recta y un plano, obviamente en el espacio, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar a la recta y al plano? Una posibilidad es encontrar a la recta L paralela al plano, ¿sí? L es paralela al plano alfa. Si eso sucede, ¿sí? ¿Qué estaría pasando? Acuérdense que la recta estaba caracterizada por su director, ¿sí? Y el plano por su vector normal. El vector normal. Entonces, evidentemente, si hay una relación de paralelismo entre la recta y el plano, lo que va a pasar entre el normal y el director es que van a ser perpendiculares. Entonces, lo que podemos decir es que el director de la recta L es perpendicular al normal del plano alfa. Y esto también sabemos que implica que el producto escalar entre ellos tiene que dar cero. Esa sería la forma de detectar si la recta es paralela al plano. Ahora bien, hay un caso particular de paralelismo que tiene que ver con la recta incluida en el plano. ¿Sí? Acá lo que digo es que L está incluida en el plano alfa. ¿Sí? En el plano alfa. Entonces, ¿qué va a suceder? La relación que planteamos antes entre el director de la recta L y el normal del plano, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto se va a seguir manteniendo, la relación, porque si la recta está incluida en el plano, el director, ¿sí? Y el normal van a ser perpendiculares. El director y el normal van a ser perpendiculares. Con lo cual va a pasar también esto, que que el director de la L es perpendicular al normal del plano, con su implicancia, ¿no? Que el producto escalar da cero, pero además va a pasar algo más, ¿sí? Que acá no pasa. ¿Qué es lo que pasa acá que acá no pasa? Acá lo que pasa es que cualquier puntito que yo elija de la recta va a ser un punto del plano también, ¿sí? En cambio acá no. Acá cualquier punto de la recta no es punto del plano. Acuérdense que para que un punto sea un punto del plano, lo que tiene que hacer es verificar su ecuación, tiene que satisfacer su ecuación. Entonces yo lo que voy a decir es que para todo P perteneciente a L, ¿sí? Lo que sucede es que P pertenece también ¿a dónde? Al plano alfa. O sea, todo punto de la L también está en el plano alfa. Si sucede eso, ¿sí? Directamente digo que la situación es de inclusión de la recta en el plano. ¿Sí? Bien, eh, vamos al caso 2. El caso 2 es un caso de perpendicularidad, ¿sí? Entre la recta y el plano. Bueno, si pensamos acá otra vez en su normal, el normal del plano y el director de la recta, es fácil darse cuenta qué relación tiene que aparecer entre ellos para que la recta sea perpendicular al plano. ¿Sí? Si pasa esto, entonces, ¿qué es lo que digo? Digo que el normal del plano es paralelo al director de la recta. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando. Bueno, y la tercera posibilidad sería, estas serían, recta perpendicular al plano. Y acá lo que decimos es que acá es la recta, es secante no perpendicular. Secante no perpendicular. O sea que estaría cortando el plano, pero en un ángulo distinto de 90. Lo que vamos a aprender acá es calcular justamente el punto de encuentro o el punto de corte o el punto de intersección ¿entre quién? Entre la recta y el plano. Vamos a aprender a calcular eso y también lo que vamos a aprender es a calcular el ángulo. ¿Entre quién? Ángulo entre la recta y el plano. ¿Ok? Vamos entonces a ver cómo podemos calcular el ángulo entre la recta y el plano. ¿Sí? Vamos a definir como ángulo entre recta y plano el ángulo alfa. ¿Sí? Alfa sería igual al ángulo, ¿no? El ángulo entre la L y el plano θ. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos como datos la ecuación de la recta L y la ecuación del plano θ.
Entonces, si tenemos las ecuaciones de ambos entes geométricos, la recta y el plano, lo que podemos pensar es esto, que si esto es el director de la recta y esto que está acá es el normal del plano θ, ¿sí? Yo podría estar sacando el ángulo que forman estos dos vectores. Y ese ángulo, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Va a ser este ángulo, que lo voy a llamar beta. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir de beta? De beta voy a decir cómo se sacaba el ángulo entre vectores. Beta va a ser el arco coseno ¿de quién? De el producto escalar entre los vectores dividido el producto de las normas de los vectores. De esta manera calculábamos nosotros el producto, el ángulo entre vectores. Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que tener cuidado es que este cálculo no me da el ángulo alfa, que es el ángulo que necesito calcular, me da el ángulo beta, ¿ok? Pero existe una relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Fíjense que lo que está sucediendo es que el ángulo alfa más el ángulo beta, esto es igual a pi sobre 2, ¿sí? O sea que estos ángulos son complementarios, ¿bien? Entonces, existe una relación trigonométrica entre ángulos complementarios. Lo que yo puedo decir es que el coseno de un ángulo, ¿sí? El coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. El coseno de este ángulo, del coseno de beta, va a ser igual al seno de su complemento. O sea, ¿al seno de quién? ¿Quién es el complemento de beta? Alfa. Entonces, eso directamente a mí me permite decir que el ángulo que yo quiero encontrar, ¿sí? Lo puedo encontrar directamente tomando la misma expresión, pero en lugar de calcular el arco coseno, calcular el arco seno. ¿Sí? El arco seno, el de npi, el director L, perdón, n θ, sobre el producto de las normas. ¿Sí? Entonces, esto directamente me da el ángulo que yo quiero. O sea, en lugar de trabajar con el coseno, debería trabajar con el seno. Si no, puedo calcularla como ya conozco la fórmula para encontrar el ángulo entre vectores y después recordar, ¿no? Que lo que yo tuve es beta y lo que necesito es alfa y hacer la diferencia. Cualquiera de las dos alternativas puede funcionar. Vamos a plantear un ejercicio para ver esta última parte. El ejercicio dice determinar la posición entre L y el plano alfa. L es esta recta dada por su ecuación y el plano alfa es esta ecuación. Después nos pide el ejercicio indicar el ángulo que forman, ¿sí? La recta y el plano, y si es posible encontrar la intersección, ¿sí? Varias cosas. Entonces, en principio vamos a empezar a descubrir o a entender cuál es la posición entre la recta y el plano. Para eso vamos a hacer la secuencia de análisis que yo les conté. La primera posibilidad es que si esta es la recta y este es el plano, alfa, la posibilidad que la recta sea paralela al plano, ¿no? Estudiamos esa posibilidad. Si esto es el normal del plano y este es el director de la recta, lo que sucedía era que si la recta y el plano eran paralelos, sucedía que el normal, ¿sí? Era perpendicular al director. Entonces, si yo hago la cuenta 1, 1, 1, que es el normal del plano, y lo multiplico por el director, que es el menos 1, menos 2, 1, ¿sí? Este es el director del plano, de la recta. Lo que veo es que esta cuenta, ¿cuánto me da? Esto me da menos 1, menos 2, más 1. Esto me da menos 2. Quiere decir que, entonces, ¿qué digo? Que la recta no es paralela al plano. Bien, o sea que la primera posibilidad no va. Vamos a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad era que si esto era el plano, esta era la recta, ¿sí? Y había una situación de perpendicularidad. Y ahí lo que vimos que pasaba era qué cosa. Si esto es el normal y esto es el director, lo que estaba pasando era que el director era paralelo a quién? Al normal, para que la recta sea perpendicular al plano. Bueno, entonces hacemos la comparación entre las componentes homónimas entre el normal y el director. Fíjense que sucede que 1 sobre menos 1
no es lo mismo que 1 sobre menos 2. O sea, ya directamente estos dos cocientes no funcionan, no hago el otro cociente. Ya esto me indica que el director no es paralelo al normal. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la L tampoco es perpendicular al plano alfa. Entonces, por descarte, porque no existe otra posibilidad, lo que voy a decir es que si este es mi plano alfa y esta va a ser mi recta L, ¿sí? Y lo que va a pasar es que acá va a haber un ángulo alfa distinto a 90. O sea que la posición entre plano alfa y L resultan ser secantes no perpendiculares. ¿Sí? Esa sería la posición. Bien. Ok. Entonces me dice, bueno, indicar el ángulo que forman. Bueno, ya vimos la fórmula que me permite calcular el ángulo. La fórmula decía que el ángulo S alfa era igual al arco seno de ¿quién? De el producto escalar entre el normal del plano y el director de la recta, L en este caso, sobre el producto de las normas. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos a dejar planteado, no lo vamos a hacer. Nos va a quedar directamente el arco seno de ¿quién? Esta cuenta ya la hicimos acá arriba, ¿sí? Hicimos esta cuenta y nos dio ¿cuánto? Menos 2. Y acá va a ir la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, y acá la raíz cuadrada de también 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y de acá vamos a sacar el ángulo. El ángulo directamente que forma la recta y el plano. Ahora bien, si yo quiero sacar el punto de intersección, para sacar el punto de intersección, lo que yo tengo que hacer es justamente resolver el sistema este. ¿Qué sistema? El sistema x más y más z menos 2 igual a 0 y x igual a 1 menos lambda igual a menos 1 menos 2 lambda y z igual a 2 más lambda. ¿Sí? La idea de la intersección entre recta y plano es siempre tener la recta escrita en forma paramétrica cartesiana, porque de esa manera nos permite resolver fácilmente la intersección. ¿Por qué? Porque hago una sustitución. Si x vale esto, y vale esto, y z vale esto, reemplazo en la ecuación del plano el valor de x y z. ¿Y eso qué me produce? Me produce una sola ecuación planteada en una única variable que es lambda. Lo que yo estoy diciendo es esto. Agarro entonces y reemplazo x y z en la ecuación de arriba. Entonces, en lugar de x, ¿qué voy a poner? Voy a poner 1 menos lambda. Más, en lugar de y, ¿qué voy a poner? Menos 1 menos 2 lambda. Más z, que sería 2 lambda. 2 más lambda, ¿no? Y por último, ese menos 2 igual a 0. Bueno, si hacemos las cuentas, nos va a quedar 1 menos 1 se me va, y me queda 2 acá, y menos 2 también se me va. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos lambda, menos 2 lambda, menos 3 lambda, más lambda me queda menos 2 lambda. Menos 2 lambda igual a 0, quedaría, ¿no? A ver, hagamos otra vez las cuentas. 1 menos 1 se va, y 2 menos 2 también se va. O sea que el lambda que sale de esta ecuación es el lambda 0. Entonces, ¿cómo hago para encontrar este punto, que sería el punto intersección, el P, entre L y alfa? Es un punto que está en la P y también está en el plano alfa. Bueno, este lambda lo reemplazo en la ecuación de la recta y me da las coordenadas del punto P, que es compartido entre la recta y el plano. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Digo, bueno, como lambda me dio igual a 0, reemplazo lambda en la ecuación de la recta. Me queda x igual a 1 menos, igual a menos 1 menos 2,
y z es igual a 2 más, y ahí vamos a escribirle el lambda, ¿no? Esto es 0, este es 0 y esto es 0. O sea que de acá sacamos que el punto P tiene coordenadas 1, menos 1, 2. Este es el punto entonces intersección entre la recta y el plano.